Bueno, buen día a todos. Nos encontramos en este nuevo ciclo con unas nuevas propuestas de capacitación por parte del CUB. Y bueno, en este caso vamos a tocar el tema de lo que son las herramientas de comunicación y colaboración en Moodle. Mi nombre es María Laura Suárez y en esta oportunidad me acompaña la profesora Daía Cejas, con la que vamos a dar, digamos, la capacitación en este encuentro. Bueno, los contenidos que vamos a ver ahora van a ser las herramientas de comunicación, la comunicación sincrónica y asincrónica, lo que es el trabajo colaborativo y cuáles son esas herramientas de colaboración. Cuál es la importancia de la colaboración y la comunicación en el ámbito educativo. Y en este caso vamos a ver las herramientas de chat, consulta y foros como canales de comunicación y también como espacio para desarrollar actividades colaborativas. Vamos a ver la elaboración de consignas, cómo se configura la plataforma y cómo se utiliza y se califican el chat, la consulta y los foros. Nuestros objetivos para este encuentro son que reconozcan la importancia de la comunicación y la colaboración en el aula virtual, identificar los usos didácticos de las herramientas de comunicación y colaboración en la plataforma Moodle y conocer las funcionalidades de estas herramientas y también explorar las estrategias para el diseño de las consignas utilizando las herramientas chat, foro y consultas. Bueno, veamos cuáles son los beneficios que tienen la comunicación y la colaboración en lo que es el ámbito educativo. Podemos hablar de la calidad de la enseñanza, un beneficio en la calidad de la enseñanza. eh, bueno, porque al comunicarse los docentes y colaborar entre sí, compartir ideas y conocimientos, pueden mejorar, digamos, lo que es la calidad de la enseñanza y así poder preparar, digamos, más y hacer más atractivas las experiencias para los estudiantes. Bueno, también pueden aumentar la motivación de los estudiantes, ya que al interactuar con los compañeros y participar, digamos, de forma colaborativa, fomentan el trabajo en equipo. Fomentar la inclusión, la comunicación y la colaboración, bueno, pueden fomentar la inclusión en el aula. Al trabajar juntos, promueven la diversidad y el respeto por los demás, y es lo que ayuda también a crear un ambiente de aprendizaje más inclusivo y acogedor. Desarrollan las habilidades sociales. Los estudiantes, bueno, al desarrollar estas habilidades sociales como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos que son valiosas tanto para el ámbito educativo como para la vida en general. Y facilita el aprendizaje a distancia. Sabemos que en la educación a distancia la comunicación y la colaboración son muy importantes y bueno, al trabajar juntos en tareas escolares mantienen lo que es la conexión y el sentido de la comunidad entre todos los estudiantes. Veamos ahora el tema de la comunicación. Esta es una herramienta que va a permitir un diálogo efectivo entre los estudiantes y el docente, así como también entre los propios estudiantes. ¿Por qué es importante la comunicación en la educación? Porque, bueno, fomenta la interacción. Los estudiantes, al interactuar, pueden hacer preguntas, reciben la retroalimentación del docente, pueden aclarar dudas y lo que va a contribuir a una mejor comprensión del contenido. Promueven la participación activa, que al interactuar con sus compañeros y con sus docentes, se pueden sentir más involucrados y motivados en su aprendizaje. Favorece la retroalimentación, ya que al utilizar diferentes herramientas de comunicación como son el correo electrónico o los foros o las videoconferencias que también se usan, proporciona una retroalimentación por parte del docente sobre su desempeño y así el docente puede guiarlos en su aprendizaje. También fomenta el trabajo colaborativo. Los estudiantes al trabajar juntos, discutir ideas,
permite que aprendan unos de otros y que también desarrollen habilidades sociales y mejora la calidad del aprendizaje. Al establecerse un diálogo efectivo entre lo que es el docente y los estudiantes, se pueden aclarar dudas, el docente puede realizar diferentes tipos de retroalimentación, fomentar la colaboración y de esa forma contribuir a un aprendizaje más efectivo y significativo. En cuanto al trabajo colaborativo, podemos decir que contribuye a mejorar el aprendizaje y el desarrollo de lo que son las habilidades sociales y cognitivas. ¿Por qué es importante la colaboración en la educación? Al igual que con la comunicación, también fomenta el trabajo en equipo. Los estudiantes van a compartir, digamos, conocimientos y habilidades y van a aprender unos de otros. Permite también desarrollar habilidades sociales, eh, como la comunicación, el liderazgo, la empatía y la resolución de los conflictos que se le presenten. Estimula la creatividad. La colaboración, bueno, va a estimular la creatividad al permitir que los estudiantes trabajen juntos, puedan discutir sus ideas y así puedan generarse soluciones más innovadoras y creativas. También, al igual que la comunicación, va a mejorar la calidad del aprendizaje, en cuanto a que permite que los estudiantes mejoren sus perspectivas y aprendan desde diferentes puntos de vista, y prepara a los estudiantes para el mundo laboral, para luego quizás a un trabajo donde donde se requiera trabajar en un equipo y colaborar con otras personas para lograr objetivos en común. Ahora vamos a trasladar, digamos, todo esto a lo que es la plataforma Moodle, que es lo que nos concierne hoy. En cuanto al encuentro de hoy, bueno, vamos a ver las herramientas de comunicación y colaboración, como les había dicho, que son el chat, las encuestas y el foro, que no son las únicas herramientas, pero son las que proponemos para este encuentro y que las demás las vamos a ver en otros encuentros más adelante. En cuanto al chat, al igual que la encuesta y el foro, lo podemos usar tanto para colaboración como para comunicación. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. El chat, por ejemplo, permite a los estudiantes comunicarse, colaborar en tiempo real, o sea, de forma sincrónica, y podemos usarlo, por ejemplo, para realizar discusiones en grupo, dividiendo a los estudiantes en grupos pequeños y asignándoles un tema en discusión específico. Entonces el chat se usaría para compartir ideas y opiniones sobre el tema que se les asigna. También se puede realizar una lluvia de ideas sobre un tema determinado. Entonces, los estudiantes lo que van a hacer es compartir esas ideas y sugerencias en el chat para luego discutir y evaluar las ideas en conjunto. También podemos hacer tutorías en línea, que es para lo que comúnmente se usa, donde los estudiantes pueden hacer preguntas sobre algún problema, inconveniente que tengan relacionado a un tema y puedan recibir una respuesta inmediata del docente. Otro ejemplo es el trabajo en equipo. Se puede trabajar, por ejemplo, en un proyecto colaborativo, entonces los estudiantes van a usar ese chat para discutir y planificar el trabajo sobre cómo se va a trabajar en el proyecto, cómo se van a asignar las tareas y cómo se va a hacer un seguimiento de los avances. Y también porque no se puede utilizar para debatir. Entonces, los estudiantes, bueno, realizan, digamos, discusiones de acuerdo a un tema y pueden plantear su posición de acuerdo a lo que piensan y responder las preguntas que se presentan o las críticas que se están haciendo de acuerdo al tema los demás compañeros. En cuanto a la encuesta, bueno, esta es una herramienta que se usa para recopilar información y opiniones de los estudiantes más que nada. Y bueno, la podemos usar para recopilar información justamente. Por ejemplo, se puede crear una encuesta para conocer qué habilidades y conocimientos previos tienen los estudiantes sobre un tema determinado. Entonces va a permitir al docente personalizar la enseñanza y adaptarla luego a las necesidades que se requieren.
Otro ejemplo sería evaluar proyectos. Por ejemplo, se puede crear la encuesta para que los estudiantes evalúen el desempeño de sus compañeros de equipo y su propia contribución en un proyecto que estén trabajando. Y también se puede realizar feedback sobre la enseñanza para recopilar, digamos, opiniones de los estudiantes sobre las prácticas de enseñanza del docente. Bueno, en cuanto al foro, sabemos que el foro es muy útil para las actividades colaborativas, permite a los estudiantes comunicarse y discutir en línea en un ambiente seguro y controlado y se realiza de manera sincrónica. Al igual que el chat, también podemos realizar discusiones en grupo, asignándoles un tema de discusión específico y también podemos separarlos por grupos en un foro. Podemos realizar un foro para preguntas y respuestas, que puede ser, por ejemplo, el foro de consultas que usamos comúnmente, donde, bueno, los estudiantes pueden hacer preguntas y reciban las respuestas de los demás estudiantes o del docente también. Se puede trabajar en equipo. Los estudiantes pueden realizar el foro para discutir y planificar, bueno, un proyecto que estén trabajando, un trabajo en grupo y, bueno, también asignar tareas y hacer un seguimiento. El docente puede realizar el seguimiento de esos avances al ver cómo este grupo trabaja. Al igual que el chat, también se pueden hacer los debates, que también es para lo que se usa comúnmente, debatir sobre un tema que el docente propone y también se puede realizar la evaluación de los proyectos. Por ejemplo, se puede crear un foro donde los estudiantes evalúen el desempeño de cada compañero y proporcionen una retroalimentación para poder mejorar el trabajo en equipo. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que podemos usar, estas herramientas para la comunicación y la colaboración. Bueno, siempre es importante que en el chat y en el foro se establezcan normas y reglas de cómo los estudiantes cómo van a participar en ese ambiente, así se pueda usar de manera adecuada. Y bueno, no quería dejar pasar esto de la consigna, que siempre lo vemos en cada encuentro que tenemos, pero recordarles que es importante tener en cuenta ciertos aspectos para elaborar una consigna de actividad. Nosotros lo separamos en 3 bloques. Eh, Primero, definimos un bloque inicial donde se realiza un saludo a los estudiantes, se dan indicaciones generales de lo que va a tratar la actividad, precisas y concretas, y se define cuál va a ser el propósito. En el bloque de la metodología, bueno, ya vamos a algunas indicaciones más específicas, damos orientaciones de la actividad, a qué va a ser referencia la temática a la que se va a desarrollar, y aquí se indica la fecha de la entrega y la forma en la que se va a evaluar. Y luego también tenemos el bloque de cierre, donde se proporciona un mensaje motivador o una despedida de la actividad por parte del docente. Esto es más para tener en cuenta los foros y en el chat cuando planteamos las consignas de las actividades. Bueno, ahora un mensajito como para resumir un poco que la comunicación y la colaboración son fundamentales en el ámbito educativo y, como hemos visto, mejoran la calidad de la enseñanza, aumentan la motivación de los estudiantes, fomentan la inclusión, desarrollan las habilidades sociales y facilitan el aprendizaje a distancia. Ahora les doy el paso a mi compañera Dalia y con ella van a ver cómo vamos a trabajar con estas herramientas en la plataforma. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, sí, perfecto. Buenísimo, gracias. Bienvenidos a este nuevo ciclo de capacitaciones del CUB de este año. Esta es nuestra primera jornada. Así que gracias por acompañarnos. Y paso a compartirles pantalla.
Bien, ahí paso a compartirles pantalla. Bien, como nos había presentado eh, la profe Laura, distintas herramientas que seguramente ya las estamos utilizando en nuestras aulas. Ahora vamos a ver un poco cómo configurarlas, algunas configuraciones extras que nos dan estas herramientas y que nos permiten justamente poder sacarle un poco de más de provecho, si podríamos decir, a cada una de estas herramientas. Em, Vamos a comenzar hablando de los que son los foros. Las aulas virtuales vienen con un foro por defecto, que es el foro avisos. Este foro avisos, cuando se nos crea el aula, ya directamente se crea este foro y tiene una finalidad más que nada comunicativa y solamente eh, el docente puede realizar intervenciones y agregar nuevos temas de debate, eh, que no son, que más que debates son avisos para los alumnos, ya que ellos no pueden responder a los mensajes que el docente comunica por este foro. Así que por eso es que decimos que es un foro que tiene una finalidad comunicativa para dar avisos de clases que se hayan modificado, un cambio de horario, una habilitación de un nuevo recurso, una nueva actividad. Eh, Generalmente se utiliza este foro de avisos y novedades. Las configuraciones que se presentan, bueno, son las mismas que vamos a ver en los siguientes foros. Ahora vamos a profundizar en ellos. Y se les puede cambiar el foro y se les puede agregar alguna descripción eh, en este cuadro de texto. En el mismo podemos agregar imágenes también o enlaces de todo lo que uno pretenda configurar en esa descripción. Entonces ese es el primer tipo de foro que nos presenta la plataforma, que ya viene por defecto dentro de nuestras aulas. Ahora pasemos a los que hemos preparado para esta clase. Dentro de la plataforma Moodle tenemos distintos tipos de foro. Si nosotros vamos a crear un nuevo foro, vamos a hacerlo, pues les voy a mostrar. Si nosotros vamos a crear un nuevo foro, lo primero que nos va a pedir es el nombre del foro. Este es un campo obligatorio, así que siempre tenemos que suministrar el nombre de este foro. Luego en la descripción vamos a compartir la información necesaria que tiene que tener el estudiante para poder participar en el mismo. Y así como lo había mencionado la profe Laura, se recomienda que en esta descripción estén todos los detalles de la consigna para que justamente el estudiante pueda trabajar de la forma en que nosotros esperamos. Por eso se recomienda un bloque inicial en donde bueno, se realiza un saludo, se presenta el foro, luego la metodología con la que se va a trabajar, ahí sí, si vamos a tener una fecha de cierre, la podemos mencionar. Eh, la plataforma de todas formas va a comunicar en la vista previa del foro cuando abre y cuando cierra, pero no está de más que esa información también está en la descripción del foro. También podemos mencionar reglas o instrucciones que se pueden tener en cuenta al momento de participar en el foro. Y por finalizar el bloque de cierre como para terminar de cerrar la consigna. Es importante que la consigna esté clara y que tenga todos estos detalles para que justamente nuestros estudiantes
lo usen de forma correcta. Veamos ahora, después de mencionar todas las partes de la consigna, vamos a ver los tipos de foro que nos presenta la herramienta. Si hacemos clic en tipo de foro, nos va a presentar una lista desplegable y en ella vamos a poder seleccionar qué tipo de foro es el que necesitamos. Y ahí, dependiendo de nuestra actividad, vamos a determinar cuál usar. El foro para uso general es un foro abierto. En este foro cualquiera puede empezar un tema de debate, el docente y los alumnos. Y todos pueden responder y aparte de eso también pueden calificar esos mensajes, esas respuestas que se dan. Ya vamos a ver en dónde tenemos que agregar esa configuración para que entre ellos puedan calificarse también y de esta manera ir creando colaborativamente alguna producción. Ese es el foro de uso general. Luego tenemos el foro en donde cada persona plantea un tema. En este foro, cada uno de los estudiantes puede plantear un solo tema de debate y luego todos pueden responder a cualquier tema de debate. Pero el estudiante solo puede plantear uno. Después puede responder e intervenir en los debates de sus compañeros. También tenemos el debate sencillo, que es un intercambio de ideas sobre un tema determinado. Y todo ese debate se da sobre una página. Y esto se los recomienda cuando necesitamos hacer debates sencillos o de temas muy concretos. También tenemos el foro de preguntas y respuestas, en donde solamente el profesor puede poner una pregunta, ese va a ser el inicio de la discusión y los estudiantes pueden responder, justamente participar con una respuesta, pero no van a poder visualizar las respuestas de sus compañeros, de otros estudiantes. Y luego tenemos el foro estándar que aparece en formato de blog, que es muy similar al foro de uso general, nada más que presenta la información en un formato de blog. Ya lo vamos a ir viendo. Se han definido ejemplos para cada uno de ellos, así que ya vamos a entrar. Mientras tanto, vayamos entrando a las otras configuraciones. La disponibilidad nos permite poder determinar tiempo para la participación dentro del foro. Podemos poner una fecha de entrega, tenemos que tildar en habilitar para que podamos definir la fecha de entrega del foro y la fecha límite de participación en caso de que necesitemos que el foro se cierre en tiempo determinado. Entonces vamos a utilizar esta configuración para que justamente no haya nuevas intervenciones pasadas esta fecha, ¿sí? En caso de que necesitemos que tenga fecha límite, lo vamos a tildar aquí. Si necesitamos que el foro permanezca abierto durante toda nuestra materia, nuestro ciclo, no tildaríamos la fecha límite, ¿sí? Adjuntos y recuento de palabras, ¿sí? Esta opción nos permite determinar cuál va a ser el tamaño máximo del archivo adjunto en caso de que en nuestra consigna se solicite que el estudiante suba o acompañe su intervención con un archivo. Podemos definir cuál es el límite del tamaño de ese archivo, ¿sí? El tamaño máximo que nos permite la plataforma en este momento es de 500 megabytes. O también podemos directamente negarle esa posibilidad justamente para que no suban archivos. Entonces ahí lo podemos determinar.
También podemos determinar cuál va a ser el número máximo de archivos adjuntos. Y aquí tenemos de 0 a 100. Así que también dependiendo de la consigna, podemos hacer uso de esta opción. Y también nos permite esta configuración mostrar el número de palabras. Va a realizar un conteo de las palabras que em, de las palabras que se usan para la intervención en el foro. Entonces, si es que necesitamos tener un conteo, un recuento de esas palabras, habilitamos esa opción aquí. Pasemos a la siguiente opción. La suscripción y seguimiento. Aquí dentro de los foros tenemos 4 tipos de suscripción. La suscripción opcional es la que cada estudiante elige si desea o no estar suscrito a ese foro. ¿Qué significa la suscripción? La suscripción me permite que se reciba por correo electrónico una copia de cada uno de los mensajes enviados al foro. Entonces ahí podemos determinar qué tipo de suscripción necesitamos que tenga nuestro foro. La opcional, como les decía, les permite seleccionar si desea o no recibir copia de todas las intervenciones vía mail. La suscripción forzosa directamente suscribe a todos los estudiantes al foro para que les llegue a su mail una copia de los mensajes. Luego tenemos la suscripción automática en la que todos están suscritos de forma inicial, pueden darse de baja en caso de no querer recibir los mensajes a su mail. Y la suscripción deshabilitada es la que no se pueden suscribir. Directamente está deshabilitada y no les da la opción de suscribirse. Así que ahí, como les decía, dependiendo de la modalidad que estén necesitan usar, van a poder seleccionar entre todas estas opciones si es que necesitan que, aparte de las notificaciones que se reciben en la plataforma, también llegue un mensaje al mail de cada uno de sus estudiantes. Es como un extra en la comunicación que nos da la posibilidad de la plataforma. Bien, vamos al bloqueo de discusión. Esto nos permite poder determinar cuándo se va a cerrar el foro, teniendo en cuenta un tiempo de inactividad. Una vez que ya no se hable más, ya no haya intervenciones en el foro, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que se bloquee? Entonces aquí podemos determinar ese tiempo. Nos da desde un día hasta un año. Y aquí también nos permite, la diferencia entre estas dos opciones es que en el bloqueo de discusión, si alguien vuelve a intervenir en el foro, se reabre la discusión y se vuelve a permanecer activa. Y en este caso, el umbral de mensajes para bloqueo la bloquea directamente, ¿sí? No se vuelve a reabrir el foro, la discusión, en caso de que haya pasado cierto tiempo. En la evaluación del foro, aquí tenemos la evaluación del foro completo, como una forma de poder evaluar todas las intervenciones que hagan los estudiantes dentro del foro, ¿sí? Entonces es como que nos permite dar una calificación tal. Aquí podemos determinar qué tipo de calificación queremos. En este caso tenemos escala y puntuación. Y también podemos hacer calificaciones de acuerdo a cada una de las participaciones que se hagan. Y esto se ve reflejado más que nada en el libro de calificaciones. Entonces, como vamos a tener
varias intervenciones, o existe la posibilidad de que haya varias intervenciones de un mismo estudiante, vamos a determinar cuál es la calificación que se va a registrar en el libro de calificaciones. Entonces aquí podemos determinar si queremos un promedio o un número de valoraciones, o si necesitamos que se registre la calificación máxima, la mínima o la suma de las valoraciones, ¿sí? Ahí dependiendo de cómo se decida calificar, vamos a determinar esto. Aquí vamos a dejar escalas y después podamos avanzar en la calificación por entre compañeros. Aquí en los ajustes comunes del módulo, bueno, nos dice la disponibilidad en caso de que queramos mostrar al foro si todavía no está listo y lo queremos ocultar. Y luego tenemos la otra parte importante, que es lo que se refiere a el modo de grupos. Esta opción nos va a servir siempre y cuando tengamos este tipo de configuración dentro del aula. En caso de que se trabajen con grupos, entonces vamos a poder hacer uso de esta configuración. Aquí tenemos 3 formas. Cuando no hay grupos, todos participan dentro del mismo foro y todos pueden leer las participaciones y las intervenciones de sus compañeros, dependiendo de la configuración del foro, del tipo de foro. Pero cuando existen grupos dentro del aula, tenemos la posibilidad de que se trabaje dentro del foro en grupos separados. Esto quiere decir que cada miembro del grupo puede ver los mensajes de su propio grupo y no va a poder visualizar los mensajes de los demás grupos y interactuar con sus compañeros que formen parte del mismo grupo. También la plataforma nos da la posibilidad de trabajar con grupos visibles. Esto quiere decir que cada miembro del grupo trabaja en su propio grupo, puede hacer comentarios dentro de su grupo, puede visualizar los mensajes de los demás. O sea, en caso de que se necesite que se puedan ir leyendo las intervenciones de los otros grupos, entonces usaríamos esta opción. Va a poder leer los mensajes, pero no va a poder participar. Solamente va a poder participar en el foro de su grupo, ¿sí? Tengamos en cuenta que para poder hacer uso de esta configuración, el aula tiene que tener previamente grupos creados. Luego nos permite añadir restricciones de acceso. Bueno, aquí ya depende de cómo queramos trabajar. Si es que necesitamos que participe en esta actividad cuando haya finalizado alguna otra actividad, vamos a utilizar esta restricción. O si queremos que no pueda ingresar hasta una fecha determinada, o que logre una calificación específica, también podemos determinar el grupo para determinado, bueno, para el perfil de usuario y para un conjunto de restricciones en caso de que tengamos que combinar las restricciones anteriores. Vamos a la siguiente configuración, que tenemos la finalización de actividad. Esto nos permite saber si el estudiante la marca como actividad completa, necesita marcar como que ha finalizado la actividad, o que se muestre la actividad completa, como completada, perdón, cuando se cumplan las condiciones, ¿sí? Ahí nos va, en caso de que tengamos condiciones, ahí se nos habilitan todas estas opciones. Ahí podemos determinar que el usuario
haya hecho algún aporte o que haya creado un debate o que haya enviado alguna réplica. Ahí podemos determinar cuáles son las condiciones para que muestre la actividad como realizada. Vamos a volver. Y aquí tenemos los diferentes foros, ¿sí? Bueno, la plataforma en su nueva versión nos muestra el icono del foro y el nombre de la herramienta. Tenemos el foro para uso general. Fíjense que aquí nos permite añadir un nuevo tema de debate y la opción de suscripción, ¿sí? En caso de que haya sido suscripción forzosa, aquí directamente no les va a aparecer ese mensaje. Luego tenemos el de debate sencillo. Aquí va a mostrar todo el intercambio de ideas, pero en una sola página. Y los estudiantes van a poner responder, entonces se va a ir armando con un hilo de respuestas en una sola página. Y esto es muy útil cuando los debates son cortos y concretos, como lo habíamos visto. Tenemos el foro en donde cada persona plantea un tema, y aquí también cada estudiante va a poder añadir un tema de debate. Y el foro estándar que aparece en formato de blog es muy parecido al foro general, nada más que nos presenta otra organización en la página. Bien, vayamos ahora a otra de las herramientas que nos permite la plataforma Moodle, que también nos parecía interesante mostrar, que es el módulo consulta. El módulo consulta le permite al profesor hacer una pregunta y especificar las posibles respuestas. Los resultados de esta elección pueden ser publicados después de que los estudiantes hayan respondido, también después de cierta fecha, o directamente van a publicarse. Además, podemos determinar que los resultados sean publicados de forma anónima o los nombres de los estudiantes. ¿Y para qué lo vamos a utilizar? A esta herramienta la vamos a utilizar cuando se necesita hacer una encuesta rápida para reflexionar sobre un tema, como para hacer un cierre, para comprobar rápidamente si se ha entendido algo concreto y también para tomar decisiones para votar con respecto a algo relacionado con el curso. Bueno, aquí tenemos todo lo que les he mencionado recién, y así es como les aparece para que puedan seleccionar una de las opciones, ¿sí? Si nosotros vamos a crear una nueva, si vemos cómo es la configuración, vamos a añadir una nueva actividad en recurso, y aquí tenemos el icono de la consulta. Como siempre, tenemos el nombre como un dato obligatorio. Aquí podríamos poner podríamos determinar, por ejemplo, a través de una consulta, el horario de una clase teórica o una clase virtual. A ver. Por ahí necesitamos determinar el horario de la siguiente clase virtual. Entonces, en la descripción informamos que debe seleccionar el horario que crea conveniente y al que pueda asistir, y bueno, se determina ahí toda la información que necesita el estudiante para poder realizar su elección. A continuación nos muestra cómo queremos visualizar las opciones, si de manera horizontal o de manera vertical,
¿sí? La manera horizontal aparecerán una del lado de la otra, como habíamos visto en el ejemplo anterior, y de forma vertical van a aparecer una debajo de la otra. Aquí tenemos diferentes opciones, si permite una actualización de la consulta, si permite seleccionar más de una opción, ahí dependiendo de para qué se realiza la consulta, vamos a determinar si le permitimos seleccionar más de una opción o no, y si necesitamos limitar el número de respuestas permitidas. En caso de que, por ejemplo, se decida conformar grupos y queramos determinar con esta herramienta la conformación de grupos y que no sean más de 3, por ejemplo, ahí vamos a limitar a que sean 3, que solamente 3 puedan elegir. Pero bueno, esto también va a depender de qué consulta se haga. Y en la opción 1, bueno, habíamos puesto que era el horario. En ese caso aquí, para el ejemplo que tenemos, no tendríamos que limitar. Las 10 horas, 15 horas, 18 horas, por ejemplo. Y tenemos las siguientes opciones, si no las necesitamos usar, no las ocupamos. Y en caso de que necesitemos más opciones, podemos hacerlo aquí añadiendo campos al formulario. Luego se presentan las configuraciones propias de Moodle, la disponibilidad, desde cuándo queremos recibir respuestas y hasta cuándo, en caso de que necesitemos tener una fecha límite para que se cierre la consulta. A continuación tenemos la configuración de los resultados. Si queremos mostrar los resultados después de que los estudiantes respondan o si queremos mostrar solo después de cerrar la consulta o mostrar siempre los resultados a los estudiantes. Y en caso de que no queramos mostrar los resultados, entonces elegimos no mostrar los resultados. También podemos decidir si queremos mostrar la columna de los no respondidas. Ahí aparecerá una columna con los estudiantes que todavía no han participado en la consulta. Y aquí podemos determinar también si queremos que participen los usuarios que están inactivos o suspendidos, ¿sí? Ahí podemos configurar esta parte dentro de la consulta. También tenemos los ajustes comunes del módulo. Esto se repite en todas las herramientas que tenemos en el módulo. Otra vez la disponibilidad, si queremos mostrar o ocultar. Y si decidimos trabajar con grupos. Las restricciones de acceso, esto también, al igual que en foro, nos presenta la misma configuración. Y también la finalización de la actividad, si necesitamos que la den por hecha o que no, si no hace falta que se indique, podemos determinar eso ahí. No lo voy a guardar para que no se me agregue, pero aquí en este caso aparecería así, bueno, las opciones para poder seleccionar y una vez que terminen y decidan, va a poder guardar la elección. Entonces aquí nos muestra que la elección ha sido la opción 3 y que por las configuraciones de la consulta no va a poder ver los resultados en este momento. Entonces la consulta nos sirve si necesitamos realizar una encuesta rápida y sepamos las opciones que les vamos a permitir seleccionar para ver si se ha entendido un tema concreto, como que nos permite ahí rápidamente poder obtener una respuesta del grupo de estudiantes y también, más que nada, creo que es una de las que más se usaría
para facilitar esta toma de decisiones y votar en algo relacionado con el curso. Vamos ahora a la sala de chat. La actividad de chat, como les comentaba la profe Laura, permite a los participantes tener una discusión en formato texto y de manera sincrónica en tiempo real. El chat puede ser una actividad actual, pero repetirse por día o por semana. Y las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para que la puedan visualizar después los estudiantes. Ahí se determina en las configuraciones qué se quiere hacer con las sesiones de chat. Veamos ahora cómo configuramos. Tenemos que ponerle un nombre, que es un campo obligatorio. En la descripción, como les decía, es importante determinar en este apartado, más que nada, informar a los estudiantes cuál es el objetivo y la finalidad de esta sala de chat, ¿sí? Aquí podemos determinar cuántas sesiones van a ser, cuándo va a ser, cuándo se va a habilitar la sala de chat. Si necesitamos repetir en el tiempo, eh, aquí podemos seleccionar que no se va a publicar las horas de chat, que va a ser sin repeticiones, solamente una hora específica, a la misma hora todos los días o a la misma hora todas las semanas, ¿sí? Esas son las configuraciones que nos permite la sala de chat. Luego nos pregunta qué queremos hacer con las sesiones, si queremos que nunca se borren los mensajes o que permanezcan cierta cantidad de días guardadas y disponibles para su uso. Y aquí es justamente donde nos pregunta quiénes pueden acceder a esas sesiones pasadas. Si todos pueden ver o si nadie puede ver. Entonces ahí, dependiendo de cómo se trabaje, vamos a decidir si permitimos el acceso a las sesiones pasadas o no. Luego, las restricciones o ajustes comunes, las restricciones de acceso y la finalización de actividad. Estas configuraciones se repiten al igual que lo que ya hemos visto tanto de foro como de consulta. Entonces, nos queda la sala de chat. Para entrar, entonces, a medida que vayan entrando los estudiantes a la sala, van a aparecer. Y aquí vamos a poder ir mandando los mensajes en tiempo real y con los estudiantes conectados al mismo tiempo, ¿sí? Y por último, vamos a ver la encuesta, que la encuesta también nos permite determinar, nos pide como campo obligatorio el nombre, la descripción para que podamos determinar para qué va a ser esa encuesta, la disponibilidad, que también ya hemos visto cómo trabaja esa configuración, los ajustes de pregunta y envío. Ahí vamos a poder determinar si se van a registrar de forma anónima o si necesitamos que se guarden los nombres de los usuarios y que se registren juntos con las respuestas. Vamos a poder determinar si vamos a permitir envíos múltiples. Ya va a depender de cómo utilicemos nuestra encuesta. Si necesitamos activar las notificaciones de entrega y si necesitamos que se autoenumeren las preguntas. También nos permite ver qué vamos a hacer después del envío, si necesitamos mostrar un mensaje de finalización o un enlace a la siguiente actividad.
Luego tenemos los ajustes comunes del módulo, las restricciones de acceso y la finalización de actividad. Estas son configuraciones que, como les decía, se repiten al igual que en lo que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos que poner guardar cambios y mostrar, y recién ahora vamos a poder comenzar a editar las preguntas que se van a determinar para esta encuesta. Entramos a editar preguntas y aquí el menú nos permite añadir preguntas. Dentro del añadir preguntas vamos a poder elegir qué tipo de preguntas queremos hacer. Podemos hacer preguntas de elección múltiple, preguntas con respuesta de texto corta, respuesta de texto larga, con respuesta numérica. Y también tenemos otros tipos de preguntas. Ahora vamos a ver la pregunta de multiple choice, la opción múltiple, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner la pregunta. O de opción múltiple. Podemos agregarle una etiqueta en caso de ser necesario. Aquí vamos a determinar qué tipo de respuesta vamos a permitir, en donde les va a permitir elegir una sola respuesta o si le va a permitir elegir varias respuestas, o vamos a determinar cuáles son las respuestas que puede seleccionar desde una lista desplegable. Y aquí en los valores múltiples a elección, ahí vamos a poder determinar cuáles son las opciones que le van a aparecer. Y aquí la plataforma nos avisa que usemos una línea por cada respuesta, ¿sí? Entonces podemos poner opción 1, opción 2, opción 3. Guardamos los cambios y fíjense que ya nos muestra una vista previa de cómo nos va a aparecer la pregunta. Vamos a añadir otro tipo de pregunta. A guardar. Bien, a ver. Sí, haya quedado guardada. Sí, estaba en la vista previa. Ahí está. Ahora vamos a agregar una pregunta con una respuesta de texto corta, ¿sí? No había mencionado antes, podemos determinar que sea obligatoria responder esa pregunta. Le ponemos la pregunta. Si necesitamos ponerlo en etiqueta, también le ponemos. Aquí podemos determinar el ancho del campo de texto, el número máximo de caracteres y la posición de la pregunta. Ponemos guardar cambios y fíjense que aquí nos da una vista previa de cómo va a aparecer esa pregunta a los estudiantes. Aquí también podemos hacer la vista previa. En este caso está en formato anónimo. Aquí aparece la primera pregunta, que era múltiple choice, y la pregunta que nos permite el ingreso de una respuesta corta. Aquí en este caso no tenemos más preguntas, así que son esas dos nada más. Y de esta manera vamos a ir editando preguntas y añadiendo preguntas de acuerdo a lo que necesitemos preguntar con esta encuesta. Y aquí hemos visto las
herramientas de comunicación y colaboración que nos permite la plataforma, todas las bondades que tiene el foro, de qué manera se lo puede utilizar y los distintos tipos de foro que nos permite Moodle, y de acuerdo a nuestras necesidades o al objetivo que tenga nuestra consigna, vamos a poder determinar cuál utilizar. También hemos visto cómo podemos configurar una consulta, cómo vamos a configurar una sala de chat, y también el módulo encuesta. No sé si hay alguna duda. No he estado viendo la sala de chat, así que... Buen día. ¿Estás? ¿Escuchan? Sí, sí, se escucha. Bien. ¿Escuchan? ¿Qué tal? Buen día. Me quedó una duda con respecto a la diferencia entre el recurso encuesta y consulta. No sé si hay alguna Yo, por ejemplo, pregunta que quieran realizar. sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo lo escucho. ¿Vos ahí? No, Ahí. Hola, Daía. ¿Me escuchan? bueno, lo escucho yo. Hola, probando. ¿Se escucha bien? A ver, pruebo de vuelta. Hola. Ahora sí, era mi... Ahora sí. Ahora sí. Ajá. Buen día, Daía. ¿Cómo estás? Buen día. Me quedó dos dudas. Una con respecto a la diferencia entre encuesta y consulta. Yo en el aula virtual uso lo que es consulta para cuando alguien quiere hacer una votación de algo, uso ese recurso. Estaba viendo que el módulo de encuesta también tiene algo similar, pero posiblemente con más opciones, porque tiene Exactamente. tipo de respuesta corta. Bueno, eso nunca lo había usado en realidad. ¿Sería lo mismo el de encuesta que el de consulta, pero con más opciones? ¿O no? ¿Hay alguna Exactamente. diferencia más? La posibilidad de la encuesta es que nos permite justamente poder preguntar más de una, hacer más de una pregunta. Y Sí, bueno, recopilación de esa información, como son más preguntas, ya se presenta de otra manera, ¿sí? Como que nos bien. permite hacer un análisis. Claro, más Eh, completo, digamos. claro, Sí, exactamente. Entonces, bien, depende de cómo la configuremos y qué finalidad tengamos. En la consulta solamente nos permite realizar una sola pregunta y, y nada más. Después las características sí son similares. perfecto. Y después con el tema del foro, estaba viendo que hay 5 tipos de foro que uno puede crear, 5, y habría un sexto que se crea automáticamente cuando uno genera un curso. Sí, La pregunta es, ese sexto, que en realidad la diferencia es que uno puede emitir como información y nadie puede discutir. O sea, no sería foro de discusión, sería como un foro de novedades, un aviso, algo. de La comunicación. pregunta de comunicación. La pregunta es, cuando uno crea una sección en el aula, o sea, diferentes secciones en el aula virtual, no puede crear ese sexto módulo, ese sexto foro, para que uno, por cada sección, haya un foro de avisos, y no que haya un único foro de avisos en todo el aula. Esa es la duda. No sé si he preguntado bien, porque los 5 foros que estabas mostrando son de discusión, ¿sí? Donde todos pueden debatir, esa es la idea. Ahora, yo quisiera que en cada sección de mi aula yo pueda crear ese foro de aviso, que nadie pueda discutir, solamente que sea de novedades. Pero estaba viendo que el aula cuando se crea, permite, o sea, se crea automáticamente, me parece, ese foro de aviso, pero es único para el aula. Esa es la duda Sí. mía, si uno pudiera crear un foro de aviso por cada sección que uno crea para que sea un foro de novedades.
pero que no haya un único foro de novedades en el aula, sino a medida que uno necesite. Sí, podría, o sea, el que viene con el aula ya definido, cuando se crea el aula, Sí. tiene ese formato, pero, o sea, no se lo puede replicar para cada sección o pestaña que tengamos, pero se puede crear un foro y que tenga las características similares a este foro de avisos. O sea, al foro de aviso no lo puedo duplicar. En No, el... No, ajá. no, o sea, no Ya, podemos tener otro foro de avisos, pero sí podríamos crear otro con los otros, usando otro tipo de foro que, bueno, sí, sea que similar a no este foro de permita. avisos. Ujú, bien, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta que nos quieran hacer? Daria, ¿le has visto alguna diferencia en la versión 4.1? Es la que usamos ahora, ¿no? El de Moodle. Con respecto a la anterior que usábamos, que era la 3.1, 3.2, no me acuerdo. ¿Le has visto alguna diferencia en los recursos de lo de foro, chat o encuesta con respecto a esa versión? ¿Hay alguna diferencia en, en la funcionalidad o algo por el estilo? No, en estas herramientas no he encontrado, por ahora no he encontrado nada Solamente los diferente. iconos, digamos. Los iconos, El la iconito forma de en que cada se uno. presenta, sí. Ajá. Bien, Que perfecto. cuando lo Bien, bien. vamos a agregar nos permite ver cómo tener la información para qué lo podemos utilizar, que antes había que entrar por otro lado, entonces de ahí nos permite ir agregando. Pero en estas que hemos visto hoy, por el momento no hemos encontrado nada nuevo, distinto que haya que mencionar. Bien, bien, perfecto. Gracias. La forma de navegación también de cada actividad o recurso que podamos agregar, la navegación contextual en forma de pestañas que se presentan, por ejemplo, la configuración del foro, la calificación, los informes que tenemos ahí arriba cada vez que vamos a agregar o a editar un recurso, una actividad es diferente. Y eso lo vamos a ver en todas las actividades o recursos con esta nueva versión. Bien. Después todo sigue igual. Eh, sí, para mí lo más, lo que a mí me resulta más fácil es cuando uno entra al curso, en el menú de arriba sería ahora que está todo mucho más cercano, accesible para interactuar. O sea, el banco de preguntas está mucho mejor, más directo para Claro, consultar las preguntas bueno, está mucho mejor los organizado para mí. participantes, Participantes, todo para calificar, todo calificación. está mucho más prolijo, digamos. En Claro, ese sentido está mucho mejor. sí. ¿Esta sería la última versión que hay en Moodle o hay alguna más que está más Eh, avanzada en otras es la universidades? última estable. La La estable, última bien. estable, sí. Ujú, bien. Ahí dicen que hay una versión en forestales que es distinta a la de exactas. Sí, puede ser que estén utilizando una anterior a esta. Lo mismo que Eh, la Facultad de Medicina, creo que también tienen, creo que es distinta. puede ser que estén Eh, utilizando la anterior que teníamos a ajá, esta, pero la funcionalidad es la misma. es similar, sí. Sí. Bien, perfecto. Después vamos a ir viendo en otras capacitaciones u otras herramientas de comunicación y de colaboración para trabajar en el aula. Y también vamos a ver de evaluación y otras herramientas externas también que podemos usar dentro de la plataforma.
Así que bueno, los vamos a estar invitando a todos. Bueno, Quedan invitados desde ya. muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Queda un lugarcito todavía. ¿Me oyen? Sí, 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 perdón. Sí. Claro, todas estas capacitaciones son muy interesantes, pero, por ejemplo, realmente lo que uno hace falta practicar son todo lo que se habla acerca de las nuevas competencias de trabajo en equipo, eh, todo lo que acerca del libro rojo de Confedi, por ejemplo, y estas herramientas que uno va viendo acá son muy interesantes, pero si uno no las pone en práctica, después uno si no las usa, queda como si nada. Pero, por ejemplo, si uno practicara, por ejemplo, qué sé yo, o sea, intentar hacer algo en equipo usando estas herramientas, me parece que se entendería mucho más. Por ejemplo, si discutimos un tema acerca de, qué sé yo, por ejemplo, no sé cómo puede ser, eh, de las competencias de ingeniería, por decir un ejemplo así medio suelto, ¿no? O cómo nos relacionamos las distintas profesiones, qué sé yo, no sé, se me ocurre. Usando, por ejemplo, todo lo que estamos viendo acá, me parece que podría ser bastante, podría, es decir, uno va practicando las herramientas y reflexionando sobre todos los temas que también son importantes, ¿no? Se me ocurre como idea, digamos, como la manera de poner en práctica todo esto. De paso nos capacitamos porque esto de trabajar en equipo creo que es una de las cosas más flojas que tenemos, pero bueno, eso es una opinión particular. Beto, no, eso era todo lo que quería aportar por ahora. Gracias, muchas gracias por todo Bueno, el esfuerzo que gracias. hace. Cuando dictemos cursos, vamos a tener la oportunidad de poder trabajar con estas herramientas. El fondo de ustedes, claro, va a ser el de estudiantes, pero ahí van a poder ver cómo colaborar en el foro. O sea, Ah, dentro de esta propuesta del año hay cursos. No específicamente sobre el tema que acaba de mencionar, pero sí sobre el tema del curso que se propone. Digamos, y ahí es una forma de ver todas estas herramientas de encuestas, de consultas y de foros que podemos usar. bueno, Bueno, gracias. Gracias a gracias, Laura. todos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos buen vemos. día, Que estén bien. gracias. Gracias a todos. Hasta luego.